Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tratar un webinar de mejora la productividad con Microsoft 365 Defender. Yo soy Ángel Cabrero, responsable de conocimiento en Workplace Cloud. Aquí en mi parte de la slide a la derecha tenéis, bueno, pues LinkedIn, sobre todo mi dirección de correo de Nunsis y luego, bueno, mi blog que voy también poniendo cositas interesantes, sobre todo sobre la parte de Microsoft 365. Y con todo ello, pues vamos a avanzar y ver sobre todo el índice del contenido. Esta vez tenemos 5 puntos. Siempre comento el tema de situación actual para que nos situemos. El punto 2, que es Microsoft 365 Defender, que es un poco el webinar de hoy. Sobre todo el punto 3, los productos que lleva Defender. El punto 4, la secuencia de ataque, sobre todo cuando puede venir un ataque a nivel de empresa, revisarlo y qué herramientas son las que nos pueden proteger. Y el punto 5, pues el resumen, ¿no? Un pequeño resumen de lo que hemos comentado y con eso pues concluiría el webinar de hoy. Si entramos un poco en situación actual, pues bueno, el que está escuchando el webinar sabe perfectamente que la productividad hace tiempo que llegó, la gente utiliza SharePoint, OneDrive, Teams, me da igual la ubicación al final, puedo estar en la empresa, puedo tener trabajo híbrido, puedo conectarme desde el móvil. Todo esto al final sabemos perfectamente que ha llegado hace ya tiempo y es mucho más el tema de que la gente lo está utilizando porque hay gente que no lo utilizaba, por ejemplo, por poner el caso lamentablemente de la pandemia, ¿no? Que se agilizó todo esto, el trabajar a nivel de gesto documental con SharePoint, a nivel de archivos con OneDrive, la colaboración con Teams en trabajo de equipos. Todo eso nos ha llevado un poco ahí, pues a esa productividad, pues la verdad que ha subido bastante. Y el que no trabaja con productividad, pues raro es o poco le queda en el hecho de que tendrá que empezar a trabajar ya. Porque el mundo de la tecnología nos ha llevado a esto, ¿vale? Ya te digo, al final estas cosas son así. La tecnología acaba empujando a los clientes de las empresas y acaban utilizando ese tipo de herramientas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego vienen las preocupaciones con la situación actual del departamento de IT. Que esto es otro tema también, que es donde un poco viene ese dolor de cabeza, que pueda ser el tema de ransomware, que fijaros en la slide se comenta pues un estudio de Sonewall, bueno, al final te dice que este porcentaje ocurre, ¿no? Dentro de las empresas. Ransomware, por ejemplo, el 91%, phishing 76% y malware cifrado 66%. A eso le sumamos que seguimos trabajando con herramientas de productividad como SharePoint, OneDrive y Teams. Y luego está el Exchange Online, que ya no es más una herramienta de productividad, sino es más ya el rival a batir, ¿no? En las organizaciones, porque se sigue utilizando mucho, la tecnología ha avanzado y el correo, pues la verdad es que sigue estando ahí. No hay más. O sea, hay mucha gente que no utiliza herramientas de productividad y para cualquier cosa pues te manda un mail, me lo valida sí o no, cuando igual con Teams pues puedes trabajar eso ágilmente y evitar ese flujo de correo, ¿no? Entonces, aquí están las 4 patas que al final directamente nos puede venir pues un tipo de preocupación que suele haber a nivel de departamento. Y en esa parte la gente ya pues empieza un poco a pensar qué puede hacer, ¿no? Para, por ejemplo, evitar, ¿no? Que me ocurra algo o algún día tenga algún susto. Si entramos también en la situación actual, bueno, pues el tema de denegación de servicio, el tema de ransomware, el tema de phishing, vulnerabilidades, robo de información, malware, todo eso ahí tenemos al malo en medio de la pantalla y la realidad es que los malos pues nunca descansan. Entonces, el hecho que al final nos lleva a pensar, por todo esto que es conocido a nivel de ataques, es que nos podemos preparar, sobre todo, que es importante estar preparados, poner herramientas, coger un licenciamiento en la parte de Micro 365 que nos sume para evitar esto. Pero la realidad es que si los malos quieren entrar, acabarán entrando en la organización, pero bueno, se supone que te van a hacer menos daño, porque digamos que tú ya tienes preparados pues una serie de cosas que lo van a evitar. Eso es así. O sea, no hay una herramienta de seguridad que al final te diga nunca te van a entrar. No es real, porque hoy van por aquí, la herramienta lo frena por aquí, pero es que mañana te van por la izquierda y en la izquierda no tenías nada preparado para pararlo. Es un poco el ejemplo para que veáis un poco lo que ocurre, ¿vale? El tema de al final estas situaciones, pues son cosas que seguramente el que está escuchando
el webinar, le ha ocurrido, le ha pasado. Y bueno, hay una cosa en España que yo siempre lo comento y es que muchas veces yo tengo situaciones de este estilo, de al cliente recomendarle, oye, cógete esta licencia, ¿por qué no te coges esto, esto? Más sí, Ángel, la verdad es que tienes razón. Pero bueno, este año no nos vamos a meter con esto. Vamos a dejarlo, vamos a seguir con la productividad. Y luego después de todo esto ocurre que pasa algo, ¿no? Y en España se hacen las cosas cuando pasa algo gordo, ¿no? Digamos. Y tenemos casos, situaciones de que has dicho al cliente, le has hecho una auditoría, le has propuesto cosas. Más, parece muy bien, Ángel, oye, está esto de categoría, ¿no? Pero no es el momento, ya vamos a dejar y tal. Pues ese momento no es el momento. La realidad es que la parte de la seguridad hay que tenerla muy presente porque es algo que hace años atrás, yo que llevo mucho tiempo con la parte de Office 365, cuando era la parte de VPOS, era toda productividad. La gente se subía por el correo, en su momento por la parte de Link, que era Link, luego Skype empresarial. Todo eso evolucionaba que la gente iba utilizando, pero no le daba una prioridad que al final es la que se le está dando ahora, sobre todo en las empresas, ¿no? Yo me pongo la parte de Micro 365, me cojo un tipo de licencia, pero ya estoy buscando, por otro lado, poder cubrirme algo en la parte de seguridad. Puedo tener herramientas de terceros, que también me estiman eso, pero luego hablamos de todo está ubicado en el mismo paraguas, que puede ser la parte de Micro 365. Y con eso, bueno, acaba un poco con la foto de que ahí lo estáis viendo, esto ocurre, eso está ahí y no para, ¿vale? Bueno, ahora entramos en la parte de que va un poco la situación de qué es el producto a nivel de Microsoft Defender, ¿vale? Al final, como estaba comentando, el tema de productividad pues sigue evolucionando y tal, pero claro, esto la verdad es que como la tecnología avanza y tenemos situaciones claras en el tema de la seguridad, Microsoft se metió en esto. Yo recuerdo estar en un webinar pero que hicieron hace años, que se iban a posicionar y bueno, pues al final la verdad es que se han posicionado y tienen sus cositas, ¿vale? Sea mejor esto, sea peor el otro, pero aquí están ellos. Es un tema que ya no vas a comparar en este webinar si esto es mejor A que el otro, que es B, ahí no vamos a entrar. Os voy a contar lo que tiene y ya un poco lo vas a analizar. Si tuviese alguna necesidad o algo de alguna herramienta, pues bueno, el marketing al final con Nuncio os llamarán y podemos encauzar una preventa y agilizar esas necesidades y sacar un proyecto óptimo para mejorar lo que actualmente no tengáis, ¿vale? Si nos centramos al final en el concepto, pues al final lo que ha hecho Microsoft ha juntado unas aplicaciones, sobre todo que te van a ayudar en la parte de detección, en la parte de prevención, en la parte de investigación y sobre todo la respuesta entre extremos de identidades. Sobre todo correo electrónico, que es un poco el tema a batir ahí, y sobre todo Teams, OneDrive, SharePoint, que incluye las aplicaciones que comentábamos, ¿no? De productividad. A priori para mí tiene 5 puntos, que son los puntos de conexión con Defender para el punto de conexión, que al final es la parte, bueno, pues que era un desconocido, pero bueno, se ha posicionado Microsoft, que es la parte del antivirus. Luego tenemos los recursos de la administración vulnerables de Defender, porque todo eso te va a dar una visibilidad, sobre todo para que el departamento TIC reaccione y haga acciones de forma automatizada. El tema del mail y colaboración con Defender para Office 365, eso todas las patas, el tema de las URL, el tema de vínculos, con todo esto luego también entraremos con más detalles, un poco la foto inicial, ¿vale? Luego tenemos el tema de las identidades con Defender for Identity Through Active Directory, que al final hablamos también de directorio activo, y luego tenemos la parte de aplicaciones con Defender for Cloud Apps, que eso al final es el tema de toda aplicación de la nube, ya no sea solamente Microsoft, que lo tengamos controlado, ¿vale? Si os dais cuenta, en la parte de la izquierda aparece la parte de Microsoft 365 Defender y todo eso está enfocado, como le llaman, al nuevo panel de seguridad, el security.microsoft.com. ¿Y qué nos va a dar? Pues la protección, ¿no? El tema de previene y bloquea amenazas, el tema de vulnerabilidades, análisis de amenazas, experto de amenazas, porque al final no tiene sentido que nosotros tengamos que hacer en el departamento de acciones porque resulta, además esto lo viví hace años yo, mandaba un correo por cierta marca, haciéndose pasar por ellos. Aquí tienes un pedido, dale clic y la gente, vamos, iba con el pedido detrás, que el pedido detrás lo que tenía era un virus con un enlace URL. Entonces, claro, que el departamento TIC tenga que bloquear dominios. IPs, bueno, pero es que los malos, como he dicho, no descansan y en cualquier momento te cambian el dominio de la IP y no es una situación
que sea cómoda para el departamento TIC, porque si tiene que estar cada 2x3 informándose, lo mejor de todo esto al final es meter una herramienta que me automatice y me la haga él de forma automatizada y lo cubra el papel, ¿vale? El tema de la caja, al final, pues lo que hablábamos, es una herramienta que al final te va a dar la posibilidad de que esté pendiente, ¿no? De lo que me llega a nivel de correo, a nivel de organización, a nivel de equipos, a nivel de dispositivos, la parte de detección, la parte de investigación y sobre todo el curar, que digo yo, que la remediación, ¿no? Si me detecta algo, automáticamente con un clic que me abarque una serie de acciones porque hay ciertos equipos que se han visto involucrados, ¿vale? O directamente me lo saque de la red, porque eso también puede ser, lo puedo bloquear, ¿vale? A partir de ahí, este es lo que es la marca del producto de Microsoft Defender. Ahora vamos a ver todo lo que incluye, porque hay esas aplicaciones que estaba comentando estos 5 puntos. Para mí esta es la foto que puede llevaros un poco a tener claro lo que incluye. Ahora entraremos con detalle, ¿vale? Tenemos el Microsoft Defender for Endpoint, que es el tema claro a nivel de antivirus, a nivel de equipo. El Microsoft Defender for Identity, que a nivel de identidad, protegerla, que es digamos, lo más débil y lo que se ataca más es la identidad del usuario, coger la credencial, ¿vale? Que se asocia bastante con la parte de directorio activo on-premise. Luego tenemos la parte de Microsoft Defender for Office 365, pues lo que es hipervínculos, adjuntos, toda esta parte que trabaje el motor de Microsoft para cuando a alguien le llegue algo de esto, pues que no pueda hacer clic o si hace clic que le diga que es malintencionado y luego que tenga una visibilidad el departamento TIC de lo que se está moviendo. Y luego tenemos el Microsoft Defender for Cloud Apps, que al final lo que te va a dar es controlar mis aplicaciones no solamente de Microsoft, sino también externas, ¿vale? Y ver un poco el hecho de tener ese control, ¿no? De que pueda haber una amenaza, puede haber un servicio, que al final me lleve un poco el ruido por otro lado, ¿no? Estas serían las 4 patas, ¿vale? Para mí. Y ahora entramos en detalle también a verlo, ¿vale? Tenemos el Microsoft Defender for Office 365, que realmente hay 3 planes, ¿vale? Es el que se nos va a dar la posibilidad de proteger contra amenazas a nivel de hipervínculos, suplantación de identidad, de malware, de spam. Que protege también no solamente el correo, sino Teams, SharePoint, OneDrive y la parte de aplicaciones de ofimática también, las URL, los adjuntos, los Word que te mandan, pues eso que bien sabéis que pasa a veces. Protección de correos internos y externos y somete información detallada. Ese sería el plan 1, que a la parte de la derecha tenéis todo lo que nos cubre, directiva de seguridad prestada de Confidential Analyzer, el archivo de adjuntos seguros, datos de adjuntos seguros en Teams, porque bueno, el Teams lo tenemos ahí, que se ha vuelto una herramienta muy de productividad. La gente enseguida te vuelca en un equipo de Teams una información que igual la pasa porque no tienes el conocimiento de qué seguro que paso llevaba pues Excel a una macro. La gente al final, pues sabéis que puede pasar las cosas, ya han pasado, lleva un virus o algo y todo el equipo que había de 30 personas, clic, 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 y el clic, clic se me monta un lío que tengo ya 30 equipos en peligro, ¿no? Y usuarios, pues, con las manos en la cabeza, ¿no? Y el departamento TIC, pues, estresado porque no teníamos eso controlado, esa parte de Teams, ¿vale? Luego tenemos la parte de vínculos seguros, documentos seguros, importantes esos hipervínculos que nos llegan, que se hacen pasar, pues son URLs malintencionadas para cogerte las credenciales. ¿Cuántas veces no ha llegado un correo que dice que tu buzón está lleno? Se hacen pasar por Microsoft, el personal que le llega al correo o el usuario en sí no ve esa dirección de correo y lamentablemente es que no es Microsoft. Lo que pasa es que te ha pintado una foto muy bonita y te dice que le hagas clic para el tema de ampliar el buzón y el buzón no te lo amplía. O sea, lo que hace es que te coge las credenciales, te dice que te valides en un portal que no es y generamos un riesgo que nos lleva pues, a un problema dentro de la organización, ¿vale? Tenemos la parte también de vínculos seguros en Teams porque también hay que trabajar esa parte. Fijaros que depende qué plan, aquí tenéis la foto de lo que te va a incluir o no, ¿vale? Y sobre todo es ir viendo toda la parte que tenemos sobre todo de mejora, porque hay una mejora metida en este tipo de licenciamiento, claro está. Normalmente nosotros en clientes el plan P1 va de serie, o sea, me da igual que te vayas con empresa estándar básico porque ya sabéis que ese tipo de licenciamiento, seguridad nula. O sea, sí tiene la que te añade el correo, anti-spam y todo eso, pero el resto no tiene nada de esto, ¿vale? Entonces, todo el tema también de directivas contra phishing, informe en tiempo real, eso lo tiene el departamento TIC, ¿vale?
Rastreo de amenazas. Fijaros que ese plan P1 no lo tiene y mostraremos la diferencia que hay en el plan 2 y el plan P1 en esa parte que es importante, ¿vale? Vista de campañas. Me parece súper interesante. Al final, los clientes que tienen Defender para Office 365 plan P1, cuando lleva un tiempo nosotros tratamos de que salten al plan 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que te va a dar algo, sobre todo si lo buscas dentro de la organización, ¿vale? Esas opciones al final suban bastante, ¿no? Sobre todo, por centrar un poco también la parte de respuesta de investigación automatizada, aprendizaje simultáneo de ataque, bueno, integración con Microsoft 365 Defender, el antivirus de Microsoft al final no tiene el plan P1, pero fijaros, como las últimas que he comentado, respuesta de investigación automatizada yo creo que es la clave de todo esto. O sea, que yo pueda hacer un clic o que me la haga él de forma automatizada, aquí es donde al final se balanza uno por una licencia u otro. Luego hay un tema de costes que hay que hablarlo y tal, pero vamos, que no es algo que te vaya a generar un coste excesivo en la empresa contratar el Defender para Office 365 plan P1. No hablamos aquí de precios, pero vamos, se busca, podéis buscar y la información es público todo el tema de precios, ¿vale? Luego tenemos el Defender para Office 365 plan 2, que ahí ven las características que nos va a ofrecer, que es la búsqueda avanzada de amenazas, investigación y respuesta automatizada, formación y simulación de ataques. Eso también lo vamos a comentar. O sea, yo al final puedo lanzar, por ver un poco cómo están preparados mis usuarios en la organización, pues un tema de concienciación, ¿no? Un correo que me hago yo pasar y lo simulo y luego me da información de quién ha hecho clic, quién ha intentado hacer clic 4 veces, quién lo ha leído pero ni si has pasado el correo. Esa información también es un poco interesante, sobre todo por las capacidades que puede tener la empresa en tipo correo que pueda entrar y cómo puede reaccionar los usuarios, ¿vale? A partir de ahí, también tenemos, por la parte de seguridad, como bien decía, Microsoft está muy puesto, hay otros planes, el A5, el E5, el F5, el G5, que incluyen ese Defender, ¿vale? Que ya no es plan P1 ni plan 2, pero bueno, al final es el plan 2 dentro del A5, el E5, F5 y G5, ¿vale? El tema de licencias es un tema a analizar. Yo sé que al final es un dolor de cabeza muchas veces para los clientes, pero bueno, al final con tener un partner de la mano que te pueda asesorar es fundamental, porque no para Microsoft con el tema de licenciamiento, ¿vale? Si nos centramos en el Defender for Office 365 plan P1, que esto también lo tiene en plan 2, pero esta es la baza del plan P1, es lo que estaba comentando, ¿no? El usuario le llega un correo, una cuenta que al final pues no tiene nada que ver con Microsoft, te da el enlace, te pintan un portal ahí, que si os fijáis arriba la URL, pues no tiene nada que ver con el portal de Microsoft. Fíjate que nosotros recomendamos cambiar la marca de agua del portal a nivel de organización y como bien decía antes, si te quieren atacar, pues atacarán, porque a más de un cliente le hemos puesto el fondo y yo he visto un ataque a un cliente que le han copiado la foto tal cual, ¿eh? O sea, un escándalo. O sea, iban copiando la imagen de fondo, le pusieron el logo y todo igual, pero claro, hay que estar atento en que si yo tuviera una herramienta, como estamos hablando de Defender for Office 365, en este caso el plan P1, me aparecería lo que estoy viendo de arriba. O sea, este sitio web se ha clasificado como malintencionado. Claro, y el departamento TIC no tiene que estar ahí bloqueando, no, o sea, me ha venido el correo de home.d, esto no sé dónde viene, pues ahí está. Esa es un poco la clave, ¿vale? De tener ese tipo de herramientas que nos ayuden al día a día, sobre todo en la parte de seguridad, ¿no? Y que complementen un trabajo productivo a nivel de herramientas, pero que sea seguro. Luego tenemos otro de los puntos que también está bien, es la parte del Defender for Office 365 plan 2, ¿vale? El entrenamiento o simulación de ataque. O sea, por tener la licencia al final, tú puedes cosechar credenciales, datos adjuntos de malware, vínculo malware, problema intencionada y concesión de permisos que estás pidiendo para que te dé el nivel de permisos que necesitas para hacer el daño, ¿no? Todo esto son ataques simulados que no son reales, pero el departamento TIC le va a servir para tener la información que podéis ver a la parte de la izquierda, donde te pone ataque de URL. Tú te creas una técnica para, digamos, moverlo esto internamente, a ver cómo se refleja a nivel de empresa, cómo están los usuarios, ¿vale? Luego hay que entrar en el tema de la licencia plan 2, que la tiene que tener el usuario en sí para hacer esta acción. No con una me vale lanzarlo a todos, ¿vale? Que a veces pasa con el licenciamiento de Microsoft, en algunas, ¿vale? Y tenemos esa simulación de ataques, entrenamiento, temas automatizadas, biblioteca de contenido y configuración, y tenemos una visión de un ataque, cómo está haciendo la acción y qué está haciendo el usuario
y yo voy a tener un poco también la foto de que si siempre el mismo usuario pues cae, pues habrá que concienciarlo. Cuando haces clic al final, te dice que un ejemplo de ataque de URL, te va a decir que es una broma, tal, esto es una prueba que hemos hecho, pero el mensaje va muy empaquetizado, que digo yo, que el que lo vea, pues seguramente un usuario puede hacer clic, ¿vale? Fijaros también en el Defender for Office 365 Plan 2, la parte que tenemos, que es la que os decía yo, de acciones. Es decir, a mí me puede decir en un mapa, un gráfico de investigación, me lo va a pintar que me ha entrado un correo a nivel de malware y spam, dónde he ido a parar, ¿vale? Sobre todo, qué alerta me ha desencadenado. Esto todo automatizado, ¿eh? El tema de amenaza que me ha entrado, un malware en spam, un pedido, lo típico que puede haber el pedido que se hacen pasar por la empresa que falta el pedido por facturar, pásamelo y transferirme el pedido a esta cuenta bancaria, y realmente no son ellos, ¿vale? Te lo pilla, ¿vale? Te dice la alerta, sobre todo el gráfico de investigación, el correo electrónico, el usuario afectado, las máquinas, las entidades y los registros y acciones a tomar, y elimina temporalmente, ¿vale? La parte esa. Fijaros que el mapa de acciones de arriba podía hacer todo lo que aparece ahí, ¿vale? O sea, eliminar temporalmente, permanentemente, investigar. O sea, yo puedo lanzar investigaciones por propio modo al final para ver, bueno, qué ha pasado con un correo que ha llegado y me lo pinta de tal forma que enseguida sé qué ha pasado, ¿vale? Yo creo que es una de las acciones que al final tiene mucho valor. El hecho de poder hacer acciones automatizadas que yo no lo tengo en el plan P1. Plan P1 se encarga solamente a nivel de URLs adjuntos que me haga el correo a nivel de Teams. Toda esa parte me la protege, que no está mal. Le sumamos lo que te protege el plan P1 con lo que te protege el plan P2 y tenemos, digamos, una parte ya más segura en la organización, ¿vale? Otra cosa que ya tengamos herramientas de terceros, o diremos nombres, que puedan hacer también acciones de ese estilo, pero lo que está ganando ahí es, sobre todo a nivel de departamento TIC, es tener un panel con una identidad a nivel de administrador departamento TIC que lo puedo gestionar todo en el mismo panel. Voy saltando, sí que es verdad que Microsoft tiene sus paneles bastante centralizados, te queda un salto, pero con una credencial yo entro y lo tengo todo ahí para visualizarlo y poder ver lo que yo creo que al final es un poco la clave de por qué hay gente que también ha puesto esto. Y también hay gente que hemos analizado análisis de auditorías y todo eso, y igual tiene una licencia que ni sabía, vamos, que ni de broma hacía esto, pero no lo tienen explotado. Y a lo mejor ha resultado que le han ofrecido ese tipo de licenciamiento en su momento, se mantiene ahí con lo que le ofrecieron, pero no ha trasteado, no ha visto que Microsoft me ha añadido esta parte, porque a veces hay cosas en licenciamiento de Microsoft que añaden, sobre todo, y mejoran, ¿no? La licencia añadiendo esos add-ons, ¿no? Que se pueden contratar aparte. Luego también entramos en el otro producto que es el Microsoft Defender for Endpoint, ¿vale? Que esto es realmente el antivirus que lleva Microsoft en los equipos. Lo que pasa es que aquí lo que te va a dar es un panel para el departamento TIC que te va a dar una serie de acciones que va a ser todo más centralizado con un único credencial a nivel de departamento TIC para administrarlo. E incluye aquí dos planes, aunque realmente son tres que ahora comentar el tercero, ¿vale? El Defender punto de conexión plan P1, que está en Microsoft 365 E3. Esto se puede contratar como add-on. El add-on es, si yo tengo la empresa estándar, pues yo quiero tener también este, pues lo contrato y lo sumo. Siempre hay que hacer un estudio de cómo va a salir el tema de licenciamiento, porque a veces te vas a un plan un poquito más alto, que ahora comentaremos en la empresa premium, y resulta que igual, si empiezo a hacer la suma de todo, me sale mejor la empresa premium. Esas son cosas que el Microsoft sí que lo hace bien y la verdad que hay que analizarlo, ¿vale? Fijaros que al final el punto de conexión plan P1, porque siempre es plan P1, plan 2, al final juega un poco ahí Microsoft con esto. El plan 2 está digamos, en la licencia tope de gama, ¿no? Que es la Microsoft 365. Y ahí a partir de ahí, si no queremos ir a ese tope de gama de licenciamiento, porque tiene cosas que hay que analizar, pues que no nos interesa meternos ahora mismo, porque no vamos a tener el Ferrari en la puerta con las ruedas desinfladas, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces vamos a coger algo que se nos adecue a nuestra organización y que podamos explotarlo, porque si me vais a ir al Microsoft 5 que yo lo he visto, que hay gente que lo tiene, y luego haces un análisis y está utilizando como si fuera una licencia de productividad, pues eso hay que tenerlo un poco en la hoja de ruta a nivel de cliente, que por qué contrato esto, qué necesidades tengo y si voy a explotar o no. Pero si no voy a explotar,
yo no me metería al final. A ver, lo normal es que os metáis, pero explotándolo, ¿vale? Vale, simplemente la parte del Defender a nivel de punto de conexión plan P1 tiene, pues ahí lo tenéis, ¿no? El tema de herramienta de seguridad unificada y administración centralizada. El tema de anti-malware de próxima generación crea Microsoft, regla de reducción de superficie y explotación de ataques, control de dispositivos como USB, el firewall de punto de conexión, protección de red, el bloqueo de URL basado en categorías, accesos condicionales de dispositivos, acceso control de carpetas, API conector con un SIEM, si tenéis algún SIEM en la organización para que coja todos los datos lo podéis hacer, ¿vale? La conectividad para tenerlo todo unificado a nivel de alertas, control de aplicaciones y luego ya todo esto le sumas lo que tiene el plan P1 con el plan 2 y al final te incluye pues eso, el tema de detección y respuesta de punto de conexión, investigación y corrección de automatizadas, administración de amenazas y vulnerabilidades, inteligencia sobre amenazas, análisis de amenazas, espacio aislado. Eso está muy bien. A un cliente le puedes hacer clic en el equipo porque ha sufrido un ataque y le quita la red, ¿vale? Bueno, y expertos en amenazas de Microsoft porque te dan una serie de información de ataques que se están ocurriendo, te muestra un mapa real de ataques que puede estar sufriendo dentro de la organización. Simplemente todo esto nos va a dar pues el tema de tener rápidamente las amenazas, escalar la seguridad y desarrollar las defensas que igual no tenemos, ¿vale? Estos son dos planes que existen, pero es que luego hay un plan, hay una licencia que es Microsoft 365 Empresa Premium que nos va a dar, ¿vale? Para mí sería lo ideal con clientes que no superen el límite de 300 usuarios, que la gente lo tenga, porque es decir, una limitación al final de 300 usuarios. ¿Por qué? Porque al final es la licencia que lleva productividad y lleva parte de seguridad. Hice un webinar hace poco que si lo buscáis en Nunsis hablaba sobre todo la parte del producto de empresa premium, ¿no? Que es un poco la baza de por qué ir ahí, ¿no? Fijaros que este plan tiene el Microsoft Defender para empresas, ¿vale? Lo único que tener es que lo ha sacado también dentro. No es el mismo que el plan 1 y el plan 2, es una mezcla de los dos, ¿vale? Y ahí tienes al final la posibilidad de cubrirte 5 dispositivos, administración de amenazas y vulnerabilidades, protección anti-malware de nueva generación, detección y respuesta de punto de conexión y investigación y respuestas automatizadas. Al final, iOS, Mac, Windows, Android, todo esto me lo puedo cubrir y lo puedo tener controlado, ¿vale? A nivel de antivirus. Todo esto al final, ¿qué nos lleva? Bueno, pues tenemos que analizar, sobre todo si estamos en Microsoft 365, pues dar una vuelta ya si no tenemos nada de esto. Si no estamos en Microsoft 365 y queremos saltar, al final no nos saltéis solamente con productividad, porque estáis viendo al final que hay una serie de cosas que sumarán en la organización. Y si pasa algo a nivel de algún ataque de los malos, está preparado. O detectar o pararlo, ¿eh? Muchos clientes hemos parado acciones de estas y el malo, pues bueno, al final no ha podido entrar, ¿vale? Otros no tienen nada de esto y no han entrado. Y otros no tienen nada y de momento no han entrado. Pero bueno, ese es un tema de que al final no hay que jugar con el riesgo, ¿no? Pero como está viendo todo esto al final y habiendo ataques, pues bueno, yo, mi punto de vista, cuanto mejor estéis preparados para cuando entre el malo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Fijaros que el Defender for Endpoint, el tema del panel que tiene, o sea, te va a decir pues los puntos de exposiciones, sobre todo te juega mucho lo bajo, medio y alto, ¿vale? Y sobre todo recomendaciones. Ella se mete en Oracle, por ejemplo, en Adobe, en Firefox, actualiza la herramienta porque tiene un tema de seguridad, algo que hay que hacerle. También te va a mostrar sobre todo la parte de vulnerabilidades en los sistemas operativos a nivel de Windows 10, Windows 11, el Firefox, por ejemplo, como ejemplo, ¿vale? Y sobre todo la puntuación que te va a dar que estás consiguiendo al final dentro de tu organización y qué debes mejorar, porque te va a decir, mejora la puntuación para hacer lo siguiente, pues actualiza los equipos a esta versión porque al final es vulnerable lo que tienes actualmente, ¿vale? Importante también tener que tenemos un panel, que es el que habla antes de la parte de seguridad, y lo podemos manejar, ¿vale? Un ejemplo sería el hecho de que si aquí yo tengo una acción de que alguien me hace algo, yo tengo la foto real de ese equipo, lo que ha pasado con la IP, dónde ha conectado, qué aplicación ha entrado y el detalle de lo que ha ocurrido. Y luego al final, porque lo ha parado y porque te lo ha puesto un poco ahí con la acción de un tema. Aquí veis un tema de password, un tema de un cmd.exe que se levanta. Bueno, pues es una foto para que veáis que está muy bien porque luego tiene las acciones que comentábamos de tomar medidas enseguida. Es decir, imagínate que el equipo que tengo yo, sobre todo por el tema de ese trabajo híbrido, de ese trabajo al final disperso
por España o fuera de España, el departamento TIC está en España y tiene gente trabajando fuera de España o en ubicaciones que no controla, llámale al usuario, quítame el cable de red, no, es que hago un clic y esa acción la hago yo conectándome al panel de la parte de seguridad en la parte de Microsoft 365. Un poco situaciones ágiles que se buscan en el mercado, ¿vale? Y luego tenemos el Microsoft Defender for Identity, que muchas veces no es conocido, pero se va a la parte de on-premise, ¿vale? A la parte de on-premise que son los directorios activos, los DC, porque claro, la gente, hay una tendencia también de que hay gente que, bueno, al final ha puesto a trabajarse con toda la parte de la nube y trabaja porque totalmente puedes trabajar con la nube a nivel de directorio, de GPOs y todo eso, porque te lo da Intune si estás en la nube, que también tuve un webinar de Intune que podéis buscar y se habla un poco de todas esas bondades, ¿no? Y hay gente, por motivos X, sigue con el directorio activo actual, porque hay empresas que lo han construido desde el inicio y hay necesidades que tienen de aplicativos y tal que no pueden salir de ahí, ¿no? De saltar a la nube directamente. Entonces, existe la parte del Defender que al final lo que va a hacer es, a nivel de directorio activo, ¿vale? Cuando te estás conectando al Domain Controller, pues el tener una visibilidad, ¿sabes? Aquí están los agentes en los equipos al final para verlo, de login, de identidad, de acción en tiempo real, investigación de amenazas, y eso te lo pinta todo en el panel de la nube de Microsoft, pero los datos los coge de abajo, de on-premise, ¿vale? Este tipo de licencia al final también se puede contratar en las MS que existen, ¿vale? Pero la E5, porque esos son, digamos, add-ons de seguridad, que no hay que irse a la MS5. Lo que pasa es que sepáis, como producto, porque también hice otro webinar, que estamos haciendo muchos webinars de este tipo de licenciamiento, lo que te puede dar, que al final lo que te da es una serie que no solamente incluye la parte del Defender for Identity, sino otra serie de cosas a nivel de seguridad como add-on, porque se puede contratar también como parte de esta. Al final esto lo que nos va a dar es que yo también el directorio activo on-premise lo voy a tener controlado y si hay riesgos de que alguien está poniendo muchas veces las credenciales, que ha conectado una ubicación desconocida, bueno, ¿cómo hace la nube al final? ¿No? En la parte de Entra, que es a la parte de Azure Active Directory, tendría esa visibilidad, ¿vale? Y aquí un poco la foto, ¿no? Lo que estábamos comentando, de qué me puede, bueno, dar esa visibilidad de prevención, detección, investigación y respuesta, sobre todo detección de ataques, sobre todo seguimiento de actividad de usuarios, análisis de comportamiento, identificación de posibles amenazas internas, visualización de actividad, análisis de directorio activo a nivel de patrón de comportamientos sospechosos, cambios en los permisos de usuario, creación de nuevas cuentas, es decir, como la gente, no todas las empresas saltan directamente a la nube, pues habría que preocuparse del directorio activo on-premise, sobre todo porque la gestión de identidad está ahí abajo. Normalmente, cuando la gente tiene sincronizado el directorio activo con AD Connect, la misma credencial es para el directorio activo que la nube. Por lo tanto, como le cojan al usuario la cuenta, entra al directorio activo a alguna aplicación, porque puede ser el caso, pero es que también entra en la parte de la nube a nivel de correo. Que lo que quiere al final el malo es coger la identidad y meterse por medio y ver a ver si esa identidad que cogí al final suele ser al final alguien, pues lo que decimos, ¿no? Un pez gordo de la empresa, que normalmente esos ataques van muy relacionados a veces a esta gente que está en la empresa, que tiene un nivel, bueno, pues de muchos años en la empresa, pues el jefe de la empresa y al final parece que no, pero saben dónde disparar, ¿eh? Es un poco la idea de ahí, ¿vale? El tema del Defender for Identity, para que lo tengáis un poco ahí, lo que decía, ese sensor que se instala en el directorio activo on-premise, se accede a nivel de administración, pues como todos los paneles que estamos diciendo, todo está localizado que estamos hablando en Microsoft 365 Defender, ¿vale? El security.microsoft.com. Y ahí tendríamos la parte que me va a alimentar, sobre todo, de los domain controllers que están activados y sobre todo luego viene un poco la información de lo que está ocurriendo a nivel de identidades, que creo que es lo más importante ahí, tenerlo controlado, ¿vale? Simplemente que lo tengáis ahí, que tenemos más visibilidad también cuando entramos y la herramienta al final, esa visibilidad, la vemos desde la nube, ¿vale? Y luego tenemos también ya como última herramienta el Microsoft Defender for Cloud Apps, que al final, bueno, a la parte a la derecha tenéis si se puede contratar aparte, y el plan lo tienen también, por si alguno de vosotros tenéis algún plan y no lo sabéis. Pero esto al final lo que te va a dar es descubrir aplicaciones, administrar aplicaciones, gobernar el acceso a aplicaciones y recursos y sobre todo el cumplimiento de aplicaciones, porque al final
Todo esto te va a llevar a que yo necesito también controlar no solamente aplicaciones de Microsoft, es que en la empresa hay otras aplicaciones de la nube que se lo vea a la gente o no nube y bueno, hay que configurar todo esto, claro está, porque esto no viene así ya configurado para que lo pueda detectar. Y bueno, es otra de las herramientas que están ahí, que bueno, pues al final que lo tengáis un poco en cuenta, todas estas herramientas que existen, que bueno, pues pueden sumar el día a día, ¿vale? En la parte siempre que hablamos de controlar la productividad con un poquito de seguridad siempre viene bien, ¿vale? Quiero aquí un ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis la parte de lo que me va a dar, sobre todo en la parte de la foto, de alerta, de todo, o sea, una visibilidad. Y esto cuando los clientes me dicen, Ángel, esto está genial, está de categoría y hay una tendencia en que al final el departamento TIC tiene sus fuegos en la empresa, no tiene esa posibilidad de estar en el día a día con esto. Yo cuando hace ya años a nosotros sacamos al mercado el tema de tener ahí revisión en los portales, todo el tema este, porque al final, de verdad que yo entiendo que es duro porque Microsoft está sacando muchos portales, muchas herramientas que no se controlan y ahí estamos viendo mucho a los clientes con esos mantenimientos, ¿no? Porque la parte de característica aquí de protección con amenazas avanzadas, análisis de comportamiento de usuario, identificación y protección contra el acceso no autorizado, protección contra la fuga de datos, detención y respuesta de incidentes. Bueno, es que al final esto lo sumas con el Defender, también bueno, con la parte del correo, con la parte de administración de SharePoint, con la parte de identidades de Entra, Azure Active Directory. Entonces vamos sumando muchas cosas que al final yo entiendo que es difícil en el día a día, ¿vale? Y ya como una vez comentado todas estas herramientas, me viene muy bien esta foto porque al final nos va a dar la secuencia de un ataque, ¿vale? Y las herramientas que hemos tocado. En rojo tenéis normalmente cómo entra el ataque, ¿no? Que es un phishing o un adjunto, una URL y sobre todo, ¿quién lo va a defender, no? Pues el Defender for Office 365, ya sea plan P1 o plan 2, ¿eh? El Defender for Endpoint, pues al final estamos hablando del antivirus, ¿vale? Que va a investigar si ha llegado a afectar a esos equipos, esos dispositivos. Y luego tenemos el Defender for Identity, porque también puede ser que es lo que hemos dicho, o sea, es que la credencial de identidad la tenemos sincronizada con el directorio activo y la nube, y eso nos va a llevar a que si coge la credencial, pues puede entrar a los dos. Hay que ver un poco también ese camino, si ha comprometido la cuenta o no, y esa información, ese ataque, si luego ese ataque, si hay otros dispositivos y ha saltado a otro, bueno, toda esa parte te lo va a dar el Defender for Identity. Y bueno, luego la parte, si me acoge los datos y ha habido un jailbreak al final a nivel de aplicación de terceros, porque también igual resulta que la herramienta en sí que estamos utilizando para el correo, el usuario, también tiene la misma credencial con otra herramienta que ha puesto, que también está con el directorio activo y tenemos, digamos, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Que es la credencial al final para varias aplicaciones, pues entonces en su salsa entra el malo, ¿no? Porque sabe que puede entrar a todo eso, ¿vale? Es una foto que, nada, no me voy a meter en Defender QIOT, Azure Identity Protection tampoco. Simplemente foto que creo que queda bastante claro dónde podemos tener esa secuencia de ataque y sobre todo a dónde aplica estos productos que hemos comentado. Y como resumen, bueno, pues para evitar al final la foto esta que me viene muy bien de las manos en la cabeza, ¿no? El típico ataque que puede sufrir un usuario que empieza a salirle ahí de todo, ¿no? Tenemos la experiencia de Microsoft 365 Defender integrada para proteger la identidad, Microsoft Defender for Identity, los puntos de conexión, ¿vale? A nivel de dispositivos, Microsoft Defender for Endpoints, para aplicaciones, Microsoft Defender for Apps y por el correo electrónico de colaboración, hemos hablado de Teams, hemos hablado de OneDrive y SharePoint, tenemos el Microsoft Defender para Office 365. Ya hay que decidir si me voy al plan 1 o plan 2 o me voy a empresa premium, pero eso es la foto y el resumen que al final hay que tener claro de lo que nos va a dar y sobre todo desde Nunsis sabemos lo que está ocurriendo en el mercado. Los malos no descansan nunca, ¿vale? Sí que es cierto que los ataques normalmente vienen fuera de España, ¿vale? Y hay cosas que hay que darle importancia y esta es una de ellas, ¿eh? Por eso un poco el webinar venía relacionado a mover todo esto para que estéis informados y al final también tener una visibilidad de lo que está ocurriendo en el mercado y qué opciones tenemos. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un ebook para ti
sobre la herramienta de inbound marketing por excelencia, llamada HubSpot. Nuestro ebook se titula Automatiza tus procesos con HubSpot y puedes descargártelo en exclusiva a través del link que encontrarás en la descripción del vídeo y llevar así la gestión de tus clientes a otro nivel. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano las soluciones que ofrecemos, desde aplicaciones de negocio, SAP, industria digital, comunicaciones, cloud, seguridad de la información, servicios gestionados y soluciones documentales, audiovisuales y de impresión. Con una buena combinación de todas estas tecnologías, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online en nuestra página web, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 400 vídeos esperándote.